Cuando ya no encontraba razones para seguir viviendo, el destino me puso frente a Inés. En el momento en que estuve a punto de morir atropellada, ella me tomó del brazo y me salvó la vida. Pero no solo rescató mi cuerpo, también me devolvió las ganas de vivir y se convirtió en mi mejor amiga. Gracias a Inés conocí a su hermano Adrián, y desde la primera vez que lo vi supe que mi corazón le pertenecía. Nuestro amor floreció rápidamente y, en muy poco tiempo, me convertí en su esposa. Por primera vez sentí que tenía una familia y que la felicidad por fin estaba de mi lado. Lo que nunca imaginé fue que aquel sueño perfecto se transformaría en la historia más dolorosa de mi vida. Porque a veces, las personas que te salvan también pueden llevarte al borde de la destrucción. 1. El día de mi boda con Adrián Salvatierra fue el más feliz de mi vida. Recuerdo cada detalle como si hubiera ocurrido ayer. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales de la iglesia, tiñendo de dorado cada rincón, y el sonido suave de la música me hacía sentir que flotaba. Cuando él se acercó para colocarme el anillo en el dedo, sus manos temblaban un poco, y al mirarlo a los ojos vi reflejada la misma emoción que sentía yo, la sensación de haber encontrado por fin lo que tanto había buscado. A su lado, Inés, su hermana pequeña de 18 años, sonreía con tanta alegría que sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó de la mano y me apretó con fuerza, como si ya me considerara parte de su familia desde hacía mucho tiempo. En ese momento, creí firmemente que el universo me estaba devolviendo todo el dolor que había cargado durante años, y que por fin había llegado mi momento de ser feliz. Yo soy Maricel Rojas, y antes de conocerlos, mi vida había sido una sucesión de días grises y vacíos. Había llegado a un punto en el que todo me parecía sin sentido, como si no hubiera ninguna razón para seguir adelante. Una tarde, caminaba por una avenida muy transitada, con la mente tan nublada que no prestaba atención a nada de lo que me rodeaba. Sentía que mi corazón estaba tan vacío que no me importaba lo que pudiera pasarme, y crucé la calle sin mirar a los lados, como si quisiera que algo me terminara de una vez por todas. Pero justo cuando mis pies tocaban el asfalto del otro lado, escuché un ruido fuerte, el chirrido de frenos que parecía romper el silencio del lugar. Un auto había frenado a tan solo centímetros de mí, y el viento que levantó su carrocería me hizo perder el equilibrio. En ese instante, unas manos fuertes me sostuvieron por los brazos y me tiraron hacia atrás con tanta fuerza que caímos sobre la acera. ¿Estás loca? ¿No ves lo que hacías? Me gritó una voz llena de angustia, y al mirar hacia arriba vi a una joven de cabello castaño y ojos muy brillantes, que tenía las mejillas mojadas por las lágrimas que no lograba contener. Estaba tan asustada como yo, y sus manos no me soltaban, como si tuviera miedo de que intentara volver a hacer algo peligroso. Esa joven era Inés Salvatierra. Me ayudó a levantarme, se aseguró de que no tuviera ninguna herida grave y, sin dudarlo ni un segundo, me acompañó al hospital. Se quedó conmigo durante toda la noche, preguntándome por qué había hecho algo tan peligroso, escuchando en silencio cuando le conté que sentía que no tenía nada que me atara a la vida. Esa noche, sin proponéroslo, se convirtió en la persona más importante para mí. Nos vimos al día siguiente, y al siguiente, y con el paso de las horas nos hicimos inseparables. Fue ella quien me devolvió las ganas de respirar, quien me mostró que todavía había personas que se preocupaban por lo que me pasaba. Una semana después de aquel día, Inés me presentó a su hermano. Llegó a la casa con una sonrisa que iluminó todo el lugar. Era alto, de porte elegante, con cabello oscuro y ojos que parecían ver más allá de lo que decían las palabras. Tenía un carisma especial, una forma de hablar y de mirar que atraía la atención de cualquiera, y en cuanto me vio, me dirigió una mirada suave que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que pertenecía a algún lado. Me llamaba Adrián Salvatierra, y en el instante en que cruzamos miradas, supe que lo que sentía era algo más que una simple simpatía, era amor a primera vista. No tardé mucho en demostrarle lo que sentía. Con paciencia, con pequeños detalles, con cada palabra que le decía y cada gesto de cariño, logré conquistar su corazón. Solo me tomó un mes en el que cada día me esforcé por mostrarle que podía ser la compañera que siempre había soñado, que podía darle todo el amor que él merecía. Él me correspondió con tanta ternura que yo creí que mi felicidad era eterna. Nuestra familia era pequeña, pero llena de afecto, Adrián, Inés y yo. Al principio, todo parecía perfecto. Inés me trataba como si fuera una hermana mayor, compartíamos secretos, reíamos juntas y me contaba todo lo que le pasaba. Adrián, por su parte, me llenaba de atenciones,
Me traía flores cada mañana, me escuchaba con atención cuando hablaba de mis cosas, me prometía que nunca me dejaría sola y me decía que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Vivíamos en una casa llena de luz, rodeados de cosas que nos gustaban, y yo pensé que había encontrado el hogar que siempre había soñado, el lugar donde por fin sería segura y amada. Pero no tenía ni idea de que el verdadero infierno apenas estaba comenzando a construirse a mi alrededor. 2 meses después de nuestra boda, todo cambió de golpe. Inés conoció a un joven que visitaba el país, un chico de otro lugar con el que se encariñó rápidamente y del que se enamoró con intensidad. Cuando Adrián se enteró, se opuso de forma rotunda. Ese muchacho no es de confianza, le decía con seriedad. Solo quiere aprovecharse de ti, no piensa en tu bienestar ni en tu futuro. Es mejor que no te veas con él. Pero Inés, que siempre había sido impulsiva y terca, no quiso escuchar razones. No entiendes nada, le gritaba, enfurecida. Él me quiere de verdad, y tú solo quieres prohibirme todo lo que me hace feliz. No eres mi dueño, y yo haré lo que quiera. Discutieron durante días. Las peleas eran cada vez más fuertes, las palabras se volvían más duras y el ambiente en la casa se volvió pesado y triste. Yo intentaba mediar entre los dos, tratando de que se calmaran, pero nada servía. Hasta que, de repente, Inés desapareció sin dejar rastro. Buscaron por todos lados, preguntaron a sus amigos, revisaron sus lugares favoritos, pero no aparecía. Hasta que un día, un guardia de la costa encontró su automóvil cerca de un acantilado, parado en el borde, con las puertas abiertas y sus cosas dentro. No hubo rastro de su cuerpo, ni señales de que hubiera ocurrido un accidente, pero en el asiento del conductor encontraron una carta de despedida, escrita con su letra. Decía que se iba para siempre, que no quería seguir viviendo y que lo sentía mucho por lo que hacía. Adrián quedó completamente devastado. Lloró días enteros, se negó a comer, no quería hablar con nadie y parecía haber perdido toda la fuerza de voluntad. Y en medio de ese dolor inmenso, de alguna manera, toda la culpa cayó sobre mí. Si hubieras estado más atenta, si la hubieras cuidado como corresponde, esto no habría pasado, me decía una y otra vez, con la voz rota por la tristeza y la rabia. Tú eras la mayor, debías vigilarla, debías impedir que hiciera tonterías. Todo es culpa tuya. Esas palabras marcaron el inicio de 5 años de sufrimiento. 5 años en los que mi marido dejó de mirarme como a su esposa, 5 años en los que su amor se transformó en odio y rechazo. 5 años en los que me convirtió en la responsable de una muerte que jamás ocurrió, en la culpable de algo que no había hecho ni podía haber evitado. Me trataba con frialdad, me hablaba con dureza, evitaba estar a mi lado como si yo fuera una carga, y cada día que pasaba sentía que mi alma se hacía más pequeña y mi corazón se llenaba de dolor. Yo no tenía ni idea de que Inés seguía viva, ni que su ausencia había sido la mentira más cruel que alguien podía inventar. No sabía que detrás de esa desaparición había un plan cuidadosamente pensado, ni que todo lo que creía real era solo una farsa que se había construido para hacerme daño. Solo sabía que estaba atrapada en una situación que no entendía, cargando con una culpa que no me pertenecía, y esperando cada día que pasaba que el sufrimiento terminara. 2. Los días posteriores a la desaparición de Inés se volvieron cada vez más oscuros y pesados, hasta convertirse en un auténtico infierno del que parecía no haber salida. La alegría que antes llenaba cada rincón de nuestra casa se había desvanecido por completo, dejando solo silencio, tristeza y un aire denso que parecía no dejar respirar a nadie. Adrián, que antes era un hombre de carácter fuerte y sonrisa fácil, se transformó en alguien que apenas reconocía. Dejó de dormir, pasaba las noches enteras encerrado en su despacho, sentado frente al escritorio rodeado de cajas de fotografías, mirando una y otra vez las imágenes de su hermana, recordando cada momento que habían vivido juntos. Para calmar el dolor que le quemaba por dentro, empezó a beber sin control, botellas tras botellas de licor, que consumía hasta que la luz del amanecer entraba por las ventanas y lo encontraba dormido sobre papeles y carpetas, con la mirada perdida y el rostro hundido por la pena. La casa, que antes sonaba con las risas de los tres, con las conversaciones en la mesa del comedor y los pasos rápidos de Inés corriendo de un lado a otro, se convirtió en un lugar frío y vacío, parecido a un mausoleo. Todo estaba en su sitio, pero el alma se había ido con ella. Y en medio de esa oscuridad, yo me convertí en el único blanco donde se descargaba todo su dolor y su rabia. Cada vez que entraba a una habitación, cada vez que hablaba con él, sus palabras eran duras, sus miradas eran cargadas de rechazo y me trataba como si yo fuera la causante de todo lo que había pasado. ¿Por qué no la detuviste?
Me preguntaba una y otra vez, con la voz quebrada por la frustración y el sufrimiento, como si con cada pregunta esperara que yo tuviera una respuesta que arreglara lo que no tenía solución. Tú eras la mayor, debías estar atenta, debías impedir que hiciera esas locuras. Si tú hubieras hecho tu trabajo, Inés seguiría aquí. No importaba cuántas veces intentara explicarle que yo no tenía ninguna información, que no sabía a dónde había ido, que la última vez que la vi estaba bien y sin ninguna intención de hacer daño. Para Adrián, era mucho más fácil odiarme que aceptar una verdad que le dolía profundamente, que la hermana que más amaba había tomado una decisión por su propia cuenta, que había elegido irse y no había querido quedarse, y que eso era algo que nadie podía haber evitado. El odio se convirtió en su refugio, y yo fui quien tuvo que cargar con toda esa carga sin poder hacer nada para quitarla de encima. Pasaron los meses, y la vida siguió girando, aunque para mí todo parecía estar parado en el tiempo. Me levantaba cada mañana, hacía las tareas de la casa, intentaba mantener todo en orden, pero por dentro me sentía muerta en vida. Ya no había alegría, ya no había esperanza, solo el sentimiento de que estaba atrapada en una situación que no entendía y de la que no podía escapar. Fueron pasando 2 años desde aquel día en que Inés desapareció, cuando una tarde, mientras estaba en mi habitación ordenando ropa, sonó el teléfono. Miré la pantalla y vi que era un número que no conocía, con prefijo de otro país. Dudé un momento antes de contestar, pero algo me dijo que tenía que hacerlo. Maricel, escuché al otro lado de la línea una voz suave, pero que me resultó tan familiar que me detuve en seco, con el corazón empezando a latirme con fuerza. Inés, logré susurrar, sin creer lo que estaba escuchando. Mi mano comenzó a temblar de inmediato, y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. ¿Eres tú de verdad? ¿Dónde estás? Todos te buscan, Adrián no deja de preguntar por ti, todos creen que te pasó algo malo. Hubo un silencio breve, como si ella estuviera dudando de qué decir, y luego respondió con una calma que me pareció escalofriante, como si todo lo que había pasado no le importara en absoluto, como si no hubiera nadie sufriendo por su culpa. No le digas a Adrián que estoy viva. Eso es lo único que te pido. Estoy estudiando en el extranjero, todo salió como lo planeamos, y necesito que guardes este secreto. Me quedé sin palabras, con la boca abierta y los ojos llenos de sorpresa y confusión. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás loca?, le dije finalmente, con la voz temblando. Tu hermano te lloró durante 2 años. Ha pasado noches sin dormir, ha bebido hasta caer rendido, me ha tratado como si fuera la peor persona del mundo por lo que te pasó. ¿Cómo me pides que no le diga que estás bien? ¿Cómo puedes ser tan fría con todo lo que ha pasado? Al otro lado de la línea se hizo el silencio de nuevo, más largo esta vez. Luego, su voz se volvió más firme, casi autoritaria, y me recordó algo que yo nunca había olvidado, pero que en ese momento sentía que me ataba de pies y manos. Me debes la vida, Maricel. ¿O ya olvidaste quién te salvó aquella tarde? Tú estabas dispuesta a terminar con todo, a quitarte la vida, y yo fui quien te sacó de ese peligro, quien te llevó al hospital, quien te dio una razón para seguir adelante. Esa deuda no se paga con nada más que con lo que te pido ahora. Sentí un nudo tan fuerte en la garganta que me costaba respirar. Era verdad, no podía olvidarlo. Esa tarde había estado a punto de morir, y si no hubiera sido por Inés, yo ya no estaría aquí. Le debía mi vida, le debía el hecho de que hoy siguiera respirando, de que tuviera un motivo para despertar cada mañana. Y esa deuda, por más que intentara razonar, por más que intentara ver lo mal que estaba haciendo, se convirtió en una cadena que me ataba a sus deseos. Solo te pido 3 años más, continuó ella, sin darme tiempo a pensar ni a responder. Cuando pasen esos 3 años, cuando termine lo que estoy haciendo aquí, regresaré al país. Y entonces, podrás contarle todo a Adrián, podrás decirle que estoy viva, que todo fue una mentira. Pero hasta entonces, el secreto se queda entre tú y yo. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo que mi corazón se rompía en pedazos. Sabía que estaba haciendo algo terrible. Sabía que estaba siguiendo una orden que iba a causar más dolor, más sufrimiento, más mentiras. Sabía que estaba traicionando a la persona que me había dado la vida, que estaba ocultando una verdad que podría cambiar todo. Pero al mismo tiempo, no podía olvidar lo que ella había hecho por mí. Y al final, sin encontrar valor para decirle que no, solo pude responder con un susurro que parecía salir de lo más profundo de mi alma. Está bien, no tenía ni idea de que aquella promesa, hecha por obligación y por gratitud, se convertiría en la sentencia definitiva de mi matrimonio.
No imaginaba que al aceptar callar, estaba abriendo la puerta a todo lo que vendría después, a todo el dolor que todavía me faltaba vivir. Con el paso del tiempo, la distancia y el secreto hicieron que Adrián cambiara cada vez más, hasta volverse un hombre irreconocible. Ya no cenaba en casa, ya no pasaba las tardes conmigo, ya no me hablaba más que para decir algo breve y seco. El olor a alcohol y tabaco impregnaba siempre su ropa, su cabello, su ropa de cama, como si hubiera dejado de importarle cualquier cosa que no fuera su dolor y su rabia. Sus ojos, que antes eran cálidos y llenos de luz, ahora solo reflejaban resentimiento, frialdad y una tristeza que no tenía fin. Y una noche, dejó de fingir lo que antes ya era evidente. Llegó a casa más tarde de lo habitual, tambaleándose un poco por el efecto del licor, y cuando se acercó para saludarme, vi claras marcas de lápiz labial de color rojo intenso en el cuello, cerca de la clavícula. No dijo nada, no intentó explicarse, no mostró ningún remordimiento. Yo tampoco dije nada, porque para entonces ya había comprendido que el hombre que había amado, que había conquistado con tanto esfuerzo, que me había hecho sentir la mujer más feliz del mundo, había desaparecido para siempre. Solo quedaba una sombra de él, llena de rencor y vacío. Semanas después, comenzaron a llegar mensajes a mi teléfono. Eran fotos, videos, capturas de conversaciones, todo lo que una pareja enamorada o una relación clandestina compartiría entre sí. La remitente siempre era la misma, Lucía, su secretaria, la mujer que se había convertido en su amante. Cada mensaje que recibía traía una sonrisa triunfal, como si ella quisiera restregarme en la cara lo feliz que era, lo bien que se lo pasaba con mi marido, lo mucho que ocupaba el lugar que alguna vez había sido mío. En cada imagen se le veía cerca de él, abrazándolo, riendo, compartiendo momentos que yo ya no compartía con nadie. Al principio, cuando veía esas fotos, lloraba. Lloraba por el amor que se había perdido, por el hombre que ya no existía, por la vida que había soñado y que se había convertido en cenizas. Pero con el paso de los días, las lágrimas se agotaron, y dejé de sentir nada. Mi amor por Adrián se había desgastado poco a poco, en silencio, hasta que ya no quedó nada más que una sensación de vacío que me acompañaba a todas partes. Solo me quedaba una razón para seguir esperando, el plazo que le había prometido a Inés. Solo tenía que aguantar un poco más, solo tenía que cumplir lo que había dicho, y después me iría para siempre. Me iría de esa casa, de esa ciudad, de esa vida que ya no me pertenecía, y empezaría de cero, lejos de todo el dolor y todas las mentiras. Con esa idea en la cabeza, un día reuní todos los documentos que necesitaba. Preparé la demanda de divorcio, ordené cada papel, escribí todo lo que tenía que decir. Y pensando que tenía una excusa perfecta, acerqué los papeles a Adrián una tarde, diciéndole que eran documentos médicos que tenía que firmar urgentemente, sin darle más explicaciones. Él, que ya no se preocupaba por nada que tuviera que ver conmigo, los tomó sin mirarlos bien y firmó sin dudarlo, sin leer ni una sola línea, sin preguntar qué eran ni para qué servían. El divorcio sería efectivo en una semana. Justo cuando Inés regresaría al país. Justo cuando mi promesa terminaría. Justo cuando, por fin, recuperaría mi libertad. O eso creía yo, porque el destino, que ya me había traicionado tantas veces, todavía me tenía preparada la peor de todas las traiciones, aquella que cambiaría mi vida para siempre y me llevaría a un final que nunca habría podido imaginar. 3. Faltaba solo una semana, 7 días, una cuenta regresiva que había marcado mi existencia durante años y que ahora se acercaba a su fin como un suspiro de esperanza que por fin llegaba a mis labios. 7 días para que el divorcio con Adrián fuera oficial, para que el papel que yo misma había logrado que firmara sin leer tuviera validez legal y me liberara de ese vínculo que se había convertido en una cadena de hierro alrededor de mi cuello. 7 días para que Inés regresara al país, para que la mentira que habíamos mantenido en secreto saliera a la luz y, con ella, terminara aquella promesa que me había tenido prisionera durante 5 largos años de sufrimiento, silencio y dolor. 7 días, nada más, para recoger los pedazos de mi vida y empezar de nuevo, lejos de todo lo que me había hecho daño. Aquella mañana, caminaba por la acera ancha y transitada, saliendo del hospital donde había ido a recoger los resultados de unos análisis de rutina. Llevaba los papeles doblados con cuidado dentro de mi bolso, aunque en realidad mi mente estaba muy lejos de aquellos números y cifras. Mis pensamientos viajaban una y otra vez hacia lo que vendría pronto. Una casa pequeña que ya tenía alquilada en otro barrio, lejos de la mansión de los Salvatierra. Un trabajo sencillo que me permitiría valerme por mí misma. Días en los que nadie me miraría con odio ni me culparía de nada.
Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar profundo, que el aire entraba limpio en mis pulmones, que había luz al final de ese túnel oscuro por el que había caminado a tientas durante tanto tiempo. Iba distraída, metiendo la mano dentro del bolso para buscar las llaves de mi coche, sin prestar atención a las personas que pasaban a mi lado, ni al ruido de los motores, ni a nada que no fueran mis propios planes. Entonces, una voz dulce, aterciopelada, pero cargada de una burla que reconocería entre mil, cortó el aire y me detuvo en seco. Hola, Maricel. Levanté la vista despacio, sintiendo como una sensación fría me recorría la espalda. Frente a mí, con las piernas ligeramente separadas y la cabeza erguida como si fuera la dueña absoluta de todo lo que nos rodeaba, estaba ella, Lucía. Alta, rubia, de cuerpo esbelto y ropa llamativa, con una sonrisa arrogante pintada en los labios y ese aire despreocupado y descarado de alguien que está acostumbrada a conseguir todo lo que quiere sin que nadie se lo impida. La mujer que había ocupado mi lugar en la vida, en la cama y en los pensamientos de Adrián. La amante que se había encargado de hacerme saber, a través de mensajes, fotos y burlas constantes, que yo ya no era nada para el hombre que yo había amado con toda mi alma. Soy la nueva secretaria y novia de Adrián, dijo, arrastrando las palabras con una satisfacción que me revolvió el estómago, mientras se acariciaba el vientre plano con una ternura fingida, exagerada, como si quisiera que mis ojos se clavaran en ese gesto. Y tengo algo importante que contarte, estoy embarazada. De 2 semanas, para ser exactos. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor, que el ruido de la calle desaparecía de golpe y que todo se quedaba en silencio, solo para que yo escuchara esas palabras una y otra vez. Sin embargo, lo que sentí no fue dolor por haber perdido a Adrián. Eso, la pérdida de su amor, la muerte de lo que habíamos tenido, había ocurrido hacía mucho tiempo, tanto que ya no dolía, tanto que ya solo era un recuerdo lejano. Lo que me hirió profundamente, lo que me hizo sentir una punzada aguda en el pecho, fue la forma en que me miraba, con esa satisfacción inmensa, con esa alegría malvada, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida solo para verme derrumbarme en el suelo. Al ver que yo no gritaba, ni lloraba, ni me desesperaba como ella seguramente esperaba, su sonrisa se ensanchó y se volvió más cruel, más afilada, dispuesta a atacar donde sabía que más me dolería. Dio un paso hacia mí, bajó un poco la voz y me dijo, disfrutando cada sílaba. ¿Sabías, Maricel? ¿Sabías que nunca pudiste quedar embarazada, que pasaron 5 años y nunca lograste darle un hijo, no porque tú tuvieras algún problema, sino porque Adrián se encargó de que así fuera? Todas las noches, cuando te preparaba ese vaso de leche que te tomabas antes de dormir, le echaba anticonceptivos. Dosis pequeñas, suficientes para que tu cuerpo nunca pudiera concebir nada. Lo hacía todos los días, sin falta. ¿Te imaginas? Tan cerca de ti, y al mismo tiempo pensando en cómo evitar que fueras madre. Mi silencio fue la respuesta más clara que podía darle. Sí, lo sabía. Hacía meses, mucho tiempo atrás, cuando buscaba unos documentos importantes en su despacho, había encontrado los envases escondidos en el fondo de un cajón, debajo de papeles viejos y facturas. Había leído las instrucciones, había entendido para qué servían, y había sentido entonces que algo dentro de mí se rompía para siempre. Lo había sabido, lo había aceptado con dolor en silencio, y había seguido adelante. Pero aún así, escucharlo ahora, dicho con tanta frialdad por los labios de la mujer que ahora llevaba a su hijo, fue como recibir una puñalada directa en el pecho, una herida vieja que se volvía a abrir y a sangrar. Lucía soltó una carcajada sonora, alegre, que contrastaba con la angustia que yo sentía. «¡Qué patética eres!», me escupió, con desprecio. 5 años esperando algo que nunca iba a llegar. 5 años siendo la sombra de alguien que te odiaba. En ese instante, su expresión cambió de golpe. La burla desapareció de su rostro, sustituida por una mueca de dolor fingido. Sus ojos se desviaron por encima de mi hombro, mirando hacia atrás, y antes de que yo pudiera reaccionar, antes de que pudiera preguntarle qué le pasaba, me tomó con fuerza de la muñeca, me dio un empujón leve y ella misma se dejó caer al suelo, soltando un grito agudo, exagerado, capaz de llamar la atención de todo el que pasara. «¡Ay! Me haces daño», chilló, mientras se retorcía en el pavimento, llevándose las manos al vientre y mirando hacia atrás con ojos llenos de lágrimas que no eran reales. Todo ocurrió demasiado rápido, en cuestión de segundos que parecieron eternos. Una sombra grande y pesada apareció detrás de mí, cubriéndome con su oscuridad. Sentí el calor de su cuerpo, el olor a perfume caro y a tabaco que le era tan característico. Era Adrián.
Cuando me atreví a girarme para mirarlo, vi que su rostro estaba totalmente desencajado. Sus ojos, que alguna vez me habían mirado con amor, ahora estaban inyectados en furia pura, brillaban con un odio que parecía querer consumirme viva. Tenía los puños apretados, la mandíbula tensa, y respiraba con fuerza, como un animal al que acaban de herir. Sin mediar palabra, sin dejarme explicar, sin siquiera preguntar qué había pasado realmente, me empujó con todas sus fuerzas, con toda la rabia que había acumulado durante años, con todo el peso de su dolor y sus mentiras. Fue un empujón violento, brutal, que me hizo perder el equilibrio al instante. «Ya mataste a mi hermana», rugió con voz potente, que retumbó en mis oídos. «No dejaré que ahora mates a mi hijo. Eres un peligro, una maldición para todo lo que amo». Retrocedí tambaleándome, intentando encontrar apoyo en el aire, dando pasos torpes hacia atrás, sin saber dónde estaba, sin entender cómo había llegado a ese punto. Mis pies chocaron contra el borde de la acera y seguí retrocediendo, entrando en la calzada. Y entonces, en medio del aturdimiento, escuché el sonido estridente y desesperado de una bocina. Giré la cabeza hacia el ruido, con la mirada borrosa por las lágrimas y el miedo. Vi un automóvil que venía directo hacia mí, a gran velocidad, demasiado cerca, demasiado rápido para que el conductor pudiera frenar o para que yo pudiera apartarme. No tuve tiempo de hacer nada, ni de gritar, ni de correr, ni de pedir ayuda. El impacto fue brutal. Sentí que mi cuerpo se rompía en 1000 pedazos, un dolor agudo, inmenso, que atravesó cada hueso, cada músculo, cada rincón de mi ser. El aire se escapó de mis pulmones y todo comenzó a dar vueltas, oscureciéndose poco a poco. Mientras la oscuridad me envolvía y la conciencia se me iba, lo último que alcanzaron a ver mis ojos, grabado a fuego en mi memoria para siempre, fue la imagen de Adrián arrodillado junto a Lucía, levantándola con cuidado, abrazándola con desesperación y acariciando su vientre con una ternura infinita, con el amor más puro que jamás le había visto dedicar a nadie. Ni siquiera volteó la cabeza para verme a mí. Ni siquiera preguntó si estaba bien, ni se preocupó por mi vida o por mi dolor. Era como si yo ya no existiera, como si me hubiera convertido en aire, en algo que ya no importaba en absoluto. Como si mi vida no valiera nada, absolutamente nada, comparada con lo que tenía ella. Y en ese último instante de lucidez, mientras todo se apagaba a mi alrededor, comprendí una verdad devastadora, una verdad que dolía más que el golpe, más que el sufrimiento, más que la propia muerte. El hombre al que había amado con toda mi alma, por el que había esperado, sufrido y guardado secretos durante 5 años, nunca me había elegido a mí. Nunca. 4. Cuando volví a abrir los ojos, todo era de una blancura cegadora, absoluta, que llenaba cada rincón de mi visión. El techo alto, de placas lisas y limpias, las paredes sin adornos, las cortinas descorridas y esa luz artificial, intensa y fría, que bajaba desde arriba obligándome a entrecerrar los párpados para no sentir que me quemaba la retina. Durante unos segundos, confundida y aturdida por lo que había pasado, creí que ya estaba muerta, que había cruzado al otro lado y que esa luz era el comienzo de algo distinto, lejos del dolor y la mentira. Pero al intentar respirar hondo, una punzada aguda, viva y desgarradora, recorrió todo mi cuerpo desde el pecho hasta los pies, recordándome con crueldad que seguía aquí, que seguía viva. O al menos, que todavía tenía conciencia suficiente para seguir sufriendo. Estaba acostada sobre una camilla dura, con sábanas ásperas que apenas cubrían mi cuerpo destrozado. Intenté mover un brazo, pedir ayuda o simplemente acomodarme un poco, pero el dolor fue tan fuerte que me arrancó un gemido ahogado, que se perdió entre el ruido de aparatos electrónicos y pasos apresurados. A mi alrededor, en esa sala de urgencias que parecía un torbellino, médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, moviendo equipos, hablando entre ellos con rapidez, tocándome aquí y allá, conectándome tubos y cables que me hacían sentir aún más prisionera. Escuchaba las voces como si vinieran desde muy lejos, como si estuviera debajo del agua y todo llegara amortiguado, pero podía distinguir las palabras, duras y frías como el metal. La paciente está perdiendo mucha sangre. Necesitamos estabilizarla ya, decía una voz grave y urgente. Preparen otra bolsa para transfusión, sus niveles están cayendo demasiado rápido, ordenaba otra. Necesitamos autorización de un familiar para proceder con la cirugía de emergencia. Rápido, antes de que sea tarde. Una mujer con bata blanca, rostro sereno y ojos llenos de compasión se acercó hasta mi cabeza. Se inclinó un poco y tomó mi mano entre las suyas, cálidas y firmes. Sus dedos sintieron los míos, fríos y sin fuerza.
Señora Salvatierra, escúcheme bien, me dijo con voz suave pero clara. Su estado es muy delicado. Vamos a llamar a su esposo, necesitamos que él autorice lo antes posible los tratamientos para salvar su vida. Solo unos minutos, espere. Quise decirle que no lo hiciera. Quise gritarle, suplicarle con todas mis fuerzas que no perdiera el tiempo llamando a Adrián, que él no vendría, que él no me ayudaría, que para él yo ya estaba muerta desde hacía mucho tiempo. Quise explicarle que mi vida no valía nada ante sus ojos, que lo único que deseaba era verme desaparecer. Pero mis labios apenas se movieron, mis cuerdas vocales no respondieron y solo salió un hilo de aire débil e inútil. La doctora se alejó un poco, con mi mano todavía entre las suyas, y marcó el número en el teléfono fijo de la pared. Después de varios intentos, en los que el silencio se me clavó en el pecho como una aguja fina, la llamada fue respondida. Sin soltarme, ella activó el altavoz para que todo el personal escuchara y habló con urgencia. Señor Salvatierra, le habla la doctora Márquez, del Hospital Central. Su esposa, Maricel, acaba de ingresar en estado crítico tras un accidente. Sus signos vitales son muy bajos y necesitamos que venga al hospital de inmediato para firmar las autorizaciones necesarias y decidir sobre el tratamiento. Por favor, es urgente, su vida depende de ello. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se me hizo eterno, cargado de una tensión que me oprimía el corazón. Y entonces lo escuché su voz, esa voz que alguna vez me dijo que me amaba, que me prometió protección, que me juró estar siempre a mi lado. Pero ahora sonaba distinta, fría, indiferente, absolutamente cruel. Déjenla morir. 2 palabras, solo 2 palabras que cayeron sobre mí como una losa pesada, aplastándome todo lo que quedaba de esperanza. Sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones de golpe, que el mundo se detuvo de nuevo, esta vez para siempre. Es una asesina, añadió Adrián, con un odio tan profundo que se podía sentir a través del teléfono. Mató a mi hermana y ahora quería matar a mi hijo. No pienso ir, no quiero saber nada de ella. Hagan lo que quieran, pero no me llamen más. La llamada se cortó de golpe. Un pitido corto y seco fue lo único que quedó en el aire. Las lágrimas, que hasta ese momento había contenido con todas mis fuerzas, comenzaron a resbalar por mis mejillas, cálidas y amargas, recorriendo mi rostro hasta perderse en el cabello. No lloraba por el dolor físico, ni por el miedo a la muerte. Lloraba por todo lo que había sido mi vida hasta ahora. 5 años. 5 años de mi existencia dedicados a él, a cuidarlo, a amarlo, a aguantar sus gritos, sus desprecios y sus ausencias. 5 años de humillaciones, de silencios obligados, de dolor que me había comido por dentro día tras día. 5 años aferrándome a los recuerdos del hombre que había conocido al principio, del joven carismático y enamorado, negándome a ver que ese hombre ya no existía, que lo que quedaba era solo un cascarón lleno de rencor. Y al final, esa era su respuesta. Esa era la recompensa por todo lo que yo había entregado. Déjenla morir. La doctora me apretó la mano con más fuerza, ahora con una tristeza profunda en la mirada, como si ella misma estuviera sufriendo al escuchar eso, como si ella entendiera la inmensa tragedia que se estaba viviendo en esa camilla. Pero ya no había nada que ella pudiera decir ni hacer para consolarme. Porque lo que realmente se había roto dentro de mí, lo que ya no tenía arreglo, no era mi cuerpo destrozado por el golpe. Era mi corazón, ese corazón que había amado tanto, que había perdonado tanto, que había esperado tanto, ahora estaba hecho pedazos, irreparablemente destruido por la traición de quien debía protegerme. Cerré los ojos, dejando de mirar la luz blanca y dolorosa. Y por primera vez en mucho tiempo, por primera vez desde que todo comenzó, dejé de luchar. Dejé de aferrarme a nada, dejé de buscar razones, dejé de esperar un cambio. Dejé que la pesadez de mis miembros se apoderara de mí y me dejé ir hacia la calma que venía. En ese último momento de conciencia, mi mente viajó rápida como un relámpago por todo lo vivido. Pensé en la joven ingenua y llena de esperanza que creyó encontrar una familia el día de su boda, que creyó haber sido salvada de la soledad. Pensé en Inés, en su sonrisa dulce y su mente retorcida, en la manipulación fría y calculadora, en la promesa que me había atado de manos y pies y me había condenado a este destino. Pensé en Adrián, en el amor que floreció tan rápido y que poco a poco, gota a gota, se había transformado en un odio que había terminado matándome. Y en medio de ese último recorrido por mi vida, me hice a mí misma una promesa silenciosa, firme y definitiva, que se grabó en lo más profundo de mi alma.
Si alguna vez, por algún milagro o capricho del destino, la vida me daba otra oportunidad, si pudiera volver atrás y empezar de nuevo, no me acercaría a esos hermanos. Ni a Adrián, ni a Inés. Nunca más, ni por amor, ni por gratitud, ni por nada. Huiría lejos, pasaría de largo, y viviría solo para mí. Con ese pensamiento claro y limpio como una despedida, exhalé mi último aliento, suave y lento, dejando escapar todo lo que me quedaba dentro. Sentí cómo el dolor desaparecía, cómo el frío se iba, cómo todo se volvía paz. Y mi mundo, el mundo de Maricel Salvatierra, se apagó para siempre. 5. Al otro lado de la ciudad, Adrián colgó el teléfono con un gesto de pura irritación, como si aquella llamada del hospital no hubiera sido más que una molestia que le rompía la tranquilidad. Dejó el móvil sobre la mesa de noche con fuerza, casi tirándolo, y resopló con desprecio. ¡Qué dramatismo!, murmuró entre dientes, convencido de que todo lo que le habían dicho era exagerado, una forma más de Maricel de llamar la atención, de seguir estorbando incluso cuando ya estaba todo perdido. Pero apenas la pantalla del aparato se apagó y el silencio volvió a llenar la habitación, una sensación extraña, aguda y desconocida, le atravesó el pecho de parte a parte. No era dolor físico, sino algo mucho peor. Una opresión inmensa, una angustia fría que le apretaba las costillas y le dificultaba respirar. Era una sensación insoportable, como si algo valioso, algo que nunca creyó importante, se estuviera rompiendo irremediablemente dentro de él, desapareciendo para siempre de su vida. Intentó ignorarla, se pasó la mano por el pecho tratando de alejar esa sensación absurda, y se dijo a sí mismo que no tenía nada de qué preocuparse. Pagó la cuenta de la clínica privada donde había permanecido toda la tarde junto a Lucía, asegurándose de que todo estuviera en orden, y se dirigió hacia la habitación que había reservado para ella, pensando que al verla se le pasaría esa tontería. Cuando abrió la puerta suavemente, antes de siquiera dar un paso dentro, escuchó su voz, clara y alegre, hablando por teléfono. Y reía, una risa que a él siempre le había parecido encantadora, pero que en ese momento le sonó falsa, aguda y llena de malicia. Te dije que funcionaría a la perfección, decía Lucía, con tono triunfal, sin saber que él estaba ahí parado escuchando. Todo salió tal como lo planeamos. Ahora él cree que estoy embarazada y que esa desgraciada de su esposa me empujó a propósito contra un auto. Ja ja ja, cayó redondito, se lo cree todo. Adrián se detuvo en seco, con la mano todavía en el picaporte, sintiendo cómo la sangre comenzaba a correrle helada por las venas, dejándolo pálido y rígido. Su mente no alcanzaba a comprender lo que estaba escuchando, pero algo terrible empezaba a despertar en su interior. La voz de ella siguió sonando, cada palabra como una daga clavándose en su cabeza. No, tonta, ¿cómo va a ser verdad eso? Esa noche, la única noche que estuvimos juntos de verdad, él estaba tan borracho que ni siquiera pudo tocarme, se quedó dormido en el acto. Es patético. Y lo del embarazo, pura mentira, solo quería quitarle el último pedazo de tierra que le quedaba a la otra. Soltó una carcajada burlona, sin ningún tipo de remordimiento. Y si no fuera por todo el dinero que tiene y la posición que ocupa, ¿quién en su sano juicio miraría a un inútil como él? Es débil, tonto y fácil de manipular. El teléfono se le resbaló de la mano a Adrián, golpeando el suelo con un sonido seco y fuerte que resonó en toda la habitación. Lucía se giró de golpe, con el rostro desencajado por el susto, y al verlo parado en la puerta, con la mirada perdida y los ojos brillando de furia, palideció hasta quedarse blanca como el papel. De un momento a otro, toda esa seguridad y esa soberbia que siempre mostraba se desvanecieron. Adrián, yo puedo explicarlo, no es lo que crees, balbuceó, acercándose un paso con las manos levantadas como si quisiera calmar a una fiera. ¿Qué acabas de decir?, preguntó él. Su voz salió ronca, profunda, peligrosa, casi irreconocible. No gritaba, pero la calma helada de sus palabras daba mucho más miedo que cualquier grito. Por primera vez en 5 años, el enorme castillo de mentiras, manipulaciones y odios que él mismo había construido con tanto esfuerzo comenzaba a derrumbarse frente a sus ojos, pieza por pieza, dejándolo desnudo ante la verdad. Antes de que Lucía pudiera inventar cualquier excusa ridícula o mentira nueva, el teléfono móvil de Adrián, el que tenía en el bolsillo, comenzó a sonar con insistencia. Una y otra vez, miró la pantalla, era un número desconocido, de una ciudad que no reconocía. Contestó mecánicamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolían los oídos, sin apartar los ojos de Lucía, que temblaba de miedo frente a él. Hola, logró decir, y entonces la escuchó. Hermano, esa voz.
Esa voz que él habría reconocido entre millones, esa voz que había llorado, añorado y recordado cada noche durante 5 largos años. Inés, susurró, sintiendo que las piernas le fallaban. Sí, soy yo, respondió ella con naturalidad, como si hubiera hablado con él ayer mismo. Acabo de aterrizar en el aeropuerto. He vuelto para quedarme. Pero, ¿qué ocurre con Maricel? Llevo todo el día llamándola y no me contesta, estoy preocupada. Ven a buscarme, ¿sí? Tengo muchas cosas que contarte. La llamada siguió sonando al otro lado, pero el mundo de Adrián se había detenido por completo, congelado en un instante de horror absoluto. Inés, su hermana pequeña, la que había muerto, la que él había llorado, la por la que había odiado, humillado y destruido a su esposa. Estaba viva, estaba respirando, estaba hablando con él como si nada hubiera pasado, como si durante todo ese tiempo no lo hubiera dejado consumirse vivo en un mar de odio y culpa. Como si durante 5 años no hubiera destruido su matrimonio, su vida y la vida de la única mujer que realmente lo había amado. Ven a buscarme, repitió ella, con la misma voz dulce y tranquila de siempre. Adrián no respondió, colgó el teléfono sin decir una sola palabra. Su mente comenzó a viajar vertiginosamente a través de todo lo vivido, reviviendo cada insulto, cada mirada de desprecio, cada humillación, cada vez que le gritaba que ella era la culpable, la asesina, la mala de la historia. Revivió la noche que la empujó hacia la calle, la llamada al hospital ordenando que la dejaran morir, todos los años de dolor que le había causado sin motivo. Y comprendió, con una claridad que le cortaba la respiración, con un horror que le atravesaba el alma, que su esposa, Maricel, esa mujer a la que había tratado como basura, le había dicho la verdad desde el principio. Ella nunca tuvo la culpa de nada. Ella solo fue una víctima de las mentiras de otros, y él había sido el verdugo. Sin decir nada a Lucía, sin mirarla siquiera, salió de la habitación, bajó las escaleras y corrió hacia su coche. Condujo hasta el aeropuerto como un hombre poseído, a una velocidad imprudente, sin importarle los semáforos ni los demás coches. El dolor en su pecho, esa opresión que había sentido antes, se hacía más aguda y más insoportable con cada kilómetro que avanzaba. Algo le decía que iba demasiado tarde, que había perdido algo que jamás podría recuperar. Cuando entró en la terminal y la vio ahí parada, esperándolo, sonriente, hermosa, saludable, tal como la recordaba de cuando eran niños, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y que se iba a desmayar ahí mismo. Ella lo vio y corrió hacia él con los brazos abiertos, llena de alegría. «Hermano, por fin», exclamó, abrazándolo con fuerza y apoyando su cabeza en su pecho, igual que cuando era pequeña. Pero Adrián no la abrazó. Se quedó rígido, con los brazos caídos a los costados, observándola como si fuera una completa desconocida, como si fuera un monstruo al que acababa de descubrir. ¿Por qué? Fue lo único que logró preguntar, con la voz rota por el llanto que todavía no salía. La sonrisa de Inés vaciló, se borró poco a poco de sus labios, y dio un paso atrás al ver la expresión de sus ojos. Durante todo el trayecto de regreso a la ciudad, ella le confesó todo. Le contó cómo había fingido su muerte para irse con su novio, cómo había dejado una carta falsa, cómo había desaparecido sin dejar rastro. Le contó cómo años después había llamado a Maricel, la había amenazado con la deuda de vida que tenía con ella, y la había obligado a guardar silencio y a cargar con toda la culpa durante años. Le contó cómo había manipulado la situación, cómo había disfrutado viéndolos sufrir, cómo todo había sido un juego cruel para ella. Cada palabra que salía de su boca era un golpe brutal en el corazón de Adrián, un golpe que le mostraba la magnitud de su propia estupidez y de su propia crueldad. Y por primera vez en mucho tiempo, él entendió. Entendió que la única persona inocente en todo esto, la única que había sido leal, buena y sincera, había sido Maricel. Y él la había matado poco a poco, día tras día, con sus manos y con su odio ciego. Apenas el auto se detuvo frente a las puertas del Hospital Central, Adrián salió corriendo, dejando el motor encendido, sin mirar atrás. No le importaron las miradas de la gente, ni los gritos de Inés llamándolo detrás de él. Subió las escaleras de 2 en 2, atravesó pasillos, llegó a recepción y se dirigió a la enfermera de guardia con el rostro desencajado y los ojos llenos de terror. «Mi esposa, ¿dónde está mi esposa? Maricel Rojas, ¿dónde está?», preguntó con desesperación, agarrando el mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La enfermera levantó la vista, lo miró con una pena infinita y bajó la mirada al registro que tenía delante. No necesitó decir nada.
El silencio, la forma en que negó suavemente con la cabeza, le dieron la respuesta antes de que saliera de su boca. Adrián sintió que todo el mundo se quebraba en mil pedazos a su alrededor, que el suelo se abría y se lo tragaba. Por favor, susurró, perdiendo las fuerzas. Lo condujeron en silencio hasta el fondo del pasillo, hacia las puertas frías y pesadas de la morgue. Allí, sobre una mesa metálica, dura y helada, cubierta únicamente por una sábana blanca que delataba la forma de su cuerpo, yacía ella. Maricel, su Maricel, la mujer que lo había amado con locura incluso cuando él solo le daba odio. La mujer que había sido su refugio al principio y a la que él había destruido sin piedad. La mujer a la que él había condenado a sufrir y a morir con sus propias manos, empujada por mentiras que él ni siquiera se molestó en comprobar. Adrián se acercó despacio, temblando, y apartó la sábana con manos torpes. Vio su rostro, pálido, sereno, joven, pero marcado por las huellas de todo el dolor que él le había causado. Cayó de rodillas en el suelo frío, junto a la mesa, y dejó caer la cabeza sobre su pecho, buscando un calor que ya no estaba ahí. Y por primera vez en 5 años, desde el día en que Inés desapareció, Adrián lloró. Lloró con toda su alma, con todo su dolor, con todo su arrepentimiento, con toda la culpa que ahora le quemaba por dentro como fuego. Gritó su nombre, le pidió perdón 1000 veces, le juró que si pudiera volver atrás haría todo diferente, que la amaría, que la cuidaría, que la haría feliz. Pero sus lágrimas, sus gritos y sus promesas no servían de nada. Ella ya no podía escucharlo. Ya no podía verlo. Ya no podía perdonarlo. Comprendió entonces la verdad más dolorosa de todas. El arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Ya no había nada que arreglar, nada que salvar, nada que recuperar. La única persona que le había dado amor verdadero se había ido para siempre, llevándose consigo cualquier posibilidad de que él fuera feliz. Y Adrián se quedó ahí, abrazado a su cuerpo sin vida, condenado a vivir el resto de sus días sabiendo que él mismo había matado al único ser que realmente lo quería. 6. Oscuridad absoluta, profunda y silenciosa, donde no existía el tiempo ni el espacio. Una calma inmensa lo llenaba todo, como si estuviera sumergida en un sueño eterno y sin fin. Luego, poco a poco, esa quietud se transformó en una sensación extraña, indescriptible. Era como si mi alma estuviera cayendo al vacío sin llegar nunca al suelo, y al mismo tiempo flotando ligera, sin peso, viajando a través de una niebla espesa y blanca que todo lo cubría. No sabía cuánto tiempo había permanecido en ese estado de transición. Tal vez fueron solo unos segundos, breves como un parpadeo. Quizás horas enteras, suficientes para descansar de todo el sufrimiento vivido. O tal vez fue una eternidad, el tiempo necesario para que todo lo malo se borrara de mi espíritu. No tenía prisa, ni miedo, ni ganas de nada. Solo me dejaba llevar por esa corriente suave que me movía de un lado a otro. Hasta que, de repente, una voz clara, cercana y terriblemente familiar atravesó toda esa neblina, rompiendo el silencio y llamándome con insistencia. ¿Se encuentra bien? Abrí los ojos de golpe, con el corazón saltando en mi pecho como si quisiera salirse de un golpe. En un instante, la oscuridad y la calma desaparecieron por completo. El bullicio de la ciudad me rodeó con fuerza, golpeándome los sentidos. El ruido de los motores de los autos pasando a pocos metros, el murmullo de las personas caminando apresuradas a mi lado, conversaciones mezcladas, risas lejanas y el sonido metálico y repetitivo del semáforo cambiando de color, indicando cuándo se podía cruzar la avenida. Mi respiración se agitó, corta y rápida, mientras miraba todo a mi alrededor sin comprender del todo lo que estaba pasando. Estaba de pie, sobre una vereda que reconocía perfectamente, en aquel mismo lugar donde años atrás todo había comenzado. Mis pies tocaban el suelo firme, mis piernas sostenían mi cuerpo con solidez y, al moverme un poco, noté que no sentía dolor alguno. No había camilla, ni paredes blancas de hospital, ni tubos conectados a mis venas, ni el frío mortal de la mesa de la morgue. Estaba sana, completa, sin una sola herida, sin una marca, sin rastro del accidente ni de la muerte. Y mi corazón latía con fuerza, lleno de vida, tal como hacía mucho tiempo que no lo sentía. Levanté mis manos, temblando ligeramente por la emoción y la confusión, y las miré con asombro. Eran mis manos, jóvenes, suaves, sin las huellas profundas del cansancio, las lágrimas y el sufrimiento de los últimos 5 años. Y a mi lado, apoyado contra mi cuerpo, estaba el mismo bolso que llevaba aquel día. El mismo bolso donde guardaba mis cosas, el que tenía en la mano cuando todo terminó en mi vida anterior. El mismo día del accidente. No,
Era el mismo día, la misma hora, el mismo momento exacto en que, en mi vida pasada, todo había comenzado a derrumbarse y había terminado costándome la vida. Giré la cabeza despacio, con el aliento contenido y el miedo mezclado con la esperanza, y la vi. Frente a mí, parada a solo unos pasos, estaba Inés. Tenía 18 años, tal como la recordaba al principio. Su rostro era juvenil, fresco, brillante, sin ninguna marca del tiempo ni de las malas acciones que cometería después. Llevaba la misma ropa de colores claros, su cabello caía suelto y brillante sobre sus hombros, y me miraba con esa expresión curiosa, dulce e inocente, exactamente igual a aquella tarde lejana en la que nos habíamos conocido. Oye, insistió ella, al ver que yo no reaccionaba ni le contestaba, acercándose un poco más y alzando un poco la voz. ¿Vas a cruzar o no? El semáforo está por cambiar de nuevo, no te quedes ahí parada. La observé con incredulidad, con los ojos muy abiertos, sintiendo que las piernas me temblaban bajo mi propio peso. Y entonces, como una avalancha imparable que lo cubre todo, todos los recuerdos de mi vida pasada me golpearon a la vez. No eran recuerdos de este momento, sino de todo lo que había vivido, sufrido y perdido. Vi claramente el día de mi boda con Adrián, el brillo falso de sus ojos, la promesa de felicidad eterna que me había hecho y que no fue más que una mentira. Reviví cada uno de esos 5 años de humillación, de desprecio, de ser tratada como una asesina y una culpable sin haber hecho nada malo. Sentí de nuevo la traición fría y calculadora de Inés, su desaparición fingida, la llamada pidiéndome guardar silencio bajo la deuda de haber salvado mi vida, y la promesa que me había atado de manos y pies hasta el final. Escuché el empujón violento de Adrián en la calle, vi el coche acercándose a toda velocidad, el impacto, el frío de las sábanas del hospital y, sobre todo, esa voz suya, fría, indiferente y cruel, diciendo esas palabras que me habían matado por dentro mucho antes de que mi cuerpo dejara de latir: déjenla morir. Mi cuerpo se estremeció de arriba abajo, sacudido por un escalofrío profundo que me heló la sangre. No era un sueño, no era una visión, no era un deseo de mi mente dolorida. Era real, había renacido, había vuelto a la vida. Y el destino, o la suerte, o lo que fuera que me había dado esta segunda oportunidad, me había devuelto al pasado. Justo aquí, justo ahora, en el preciso momento en que todo comenzó, justo en el instante decisivo en que todo podía cambiarse para siempre. Inés me miraba con curiosidad, todavía esperando que le contestara, con esa cara de niña buena e inocente que había logrado engañarme a mí, a su hermano y a todo el mundo. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo, inclinando la cabeza hacia un lado con fingida preocupación. Te ves muy pálida, como si hubieras visto un fantasma o te hubiera pasado algo malo. En mi vida anterior, aquella sencilla pregunta, hecha con tanta dulzura, había sido el comienzo de una amistad que yo creí salvadora, que creí el regalo más hermoso que me había dado la vida, y que al final solo había servido para destruirme y arrastrarme hasta la muerte. Pero esta vez ya conocía la verdad. Ya sabía quién era ella realmente. Detrás de esa sonrisa dulce y de esa apariencia frágil se ocultaba una joven caprichosa, egoísta, manipuladora y de mente retorcida, capaz de mentir, desaparecer y destruir vidas enteras solo por cumplir sus propios deseos o caprichos. Y detrás del encanto de Adrián, de su carisma, su belleza y sus promesas, no había un hombre maravilloso y leal, sino alguien débil, ciego, cruel y cobarde, que prefería odiar y culpar a una mujer inocente antes que aceptar la verdad, y que fue capaz de dejarme morir sin remordimiento ni culpa. Ya no había inocencia en mí. Ya no había gratitud ciega que me atara. Ya no había amor que me cegara y me hiciera perdonar lo imperdonable. Y esta vez, no cometería los mismos errores otra vez. Di un paso atrás, alejándome de ella, poniendo distancia entre las dos. Luego di otro paso más, manteniendo mis ojos fijos en ella, para que viera claramente que me estaba apartando, que no quería tener nada que ver con ella. Inés frunció el ceño, confundida y molesta por mi reacción, y dejó de sonreír de golpe. ¿Qué sucede?, preguntó, ahora con un tono que ya no era tan amable ni tan cariñoso como antes. ¿Te pasa algo? ¿Por qué te alejas así? Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco y limpio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en toda mi existencia, una inmensa sensación de libertad y alivio. El peso enorme que había llevado sobre mis hombros durante años, la culpa, la promesa, el miedo, la obligación, había desaparecido por completo. Ya no era su amiga, ni su cuñada, ni su víctima. Era yo misma, y tenía el control absoluto de mi camino.
Nada, respondí con voz serena, firme y tranquila, sin rastro de miedo ni de duda, mirándola directamente a los ojos. Solo recordé que tengo cosas mucho más importantes que hacer, y que no tengo tiempo que perder aquí parada. Sin esperar a que ella dijera nada más, sin darle oportunidad de acercarse o de decirme alguna mentira bonita o excusa que pudiera intentar convencerme, me di media vuelta y comencé a alejarme caminando con paso seguro y decidido. Dejé atrás a la joven que en otra vida había sido mi salvadora aparente. Y también mi ruina total. La dejé atrás junto con todo lo que representaba, junto con todo el dolor, las lágrimas y la desgracia que venían con ella y con su hermano. Mientras caminaba calle abajo, alejándome cada vez más de ese lugar y de ese pasado que ya no sería mi futuro, el sol brillaba alto en el cielo y acarició mi rostro con suavidad, como si me diera la bienvenida a mi nueva vida. El viento movía mi cabello y sentí que todo era posible ahora. Una sonrisa se dibujó lentamente en mis labios, una sonrisa sincera, real, llena de esperanza y de promesas hechas a mí misma. En esta vida, no me enamoraría de Adrián Salvatierra. No caería en su encanto ni en sus promesas vacías. Pasaría de largo si lo veía, y borraría su nombre de cualquier posibilidad en mi futuro. No cargaría con culpas ajenas que no me pertenecían, ni guardaría secretos que me destruirían, ni aceptaría deudas imaginarias que me ataran a la desgracia. No sacrificaría mi tiempo, mi corazón ni mi felicidad por nadie, y mucho menos por personas que solo sabían hacer daño y mentir. Esta vez viviría para mí. Para mis sueños, para mi tranquilidad, para mi alegría, para mi futuro, para todo lo que yo quisiera ser y hacer. Y mientras seguía caminando, libre y renovada, hice un juramento silencioso, grabado a fuego en lo más profundo de mi alma. Nunca más permitiría que los hermanos Salvatierra, ni nadie más, decidieran mi destino o pusieran en peligro mi felicidad. Esta vez, yo escribiría mi propia historia, y sería una historia llena de luz, paz y amor propio. 7. Los meses pasaron rápidos, como si el tiempo se hubiera puesto de acuerdo conmigo para ayudarme a reconstruirlo todo. Cada día que amanecía era una oportunidad nueva, y yo la aprovechaba al máximo, apoyándome en cada una de las lecciones que me había dejado mi vida pasada. No había olvidado nada, ni el dolor, ni las mentiras, ni el sufrimiento, pero tampoco había olvidado todo lo que había aprendido a lo largo de esos 5 años en la mansión de los Salvatierra. Había visto cómo Adrián administraba sus bienes, cómo gestionaba propiedades, cómo cerraba negocios y entendía el valor de la tierra y las construcciones. Todo ese conocimiento, que antes solo había observado desde lejos, ahora se convirtió en mi herramienta más valiosa. Sabía cómo funcionaba el mercado, cuáles eran las mejores zonas para invertir, cómo se redactaban los contratos, qué debía revisarse en cada documento y cuál era la forma correcta de negociar para obtener los mejores beneficios. Cosas que antes me parecían ajenas o complicadas, ahora las tenía claras en mi memoria, grabadas por haberlas visto repetirse una y otra vez. Y fue con todo ese bagaje, sumado a mi experiencia y a mi determinación, que decidí cuál sería mi camino. Me formé con seriedad y dedicación. Estudié, me certifiqué y profundicé en todo lo relacionado con el sector inmobiliario, convirtiéndome en una experta. No solo me basaba en lo que recordaba, sino que me aseguré de estar al día, de conocer cada detalle y de ser mucho mejor que cualquiera que hubiera conocido en mi vida anterior. Mi profesión dejó de ser algo incierto o dependiente de nadie. Ahora era agente inmobiliaria, una mujer de negocios, dueña de mi tiempo y de mi éxito. Poco a poco, con mucho esfuerzo, ahorros y una visión muy clara, logré poner en marcha mi propio proyecto, una pequeña empresa de bienes raíces que bauticé con el nombre de Nuevo Comienzo. Al principio, funcionaba desde una pequeña oficina con una sola mesa, un teléfono y muchas ganas de trabajar. Pero mi forma de ser, mi honradez y la seguridad con la que me movía en el mercado hicieron que pronto llegaran los primeros clientes. Me gané su confianza porque yo conocía los trucos, los riesgos y las ventajas, y siempre actuaba con transparencia, algo que había aprendido a valorar después de haber vivido rodeada de engaños. Cada operación que cerraba era un triunfo no solo profesional, sino también personal. Cada contrato firmado, cada propiedad vendida o alquilada, era una forma de demostrarme a mí misma que valía mucho más de lo que alguna vez me habían hecho creer. Mi negocio creció con paso firme y seguro. Lo que empezó como una idea se convirtió en una empresa respetada, con varios empleados, una oficina más amplia y una cartera de clientes que me recomendaban por mi seriedad y eficacia. Ahora, cuando miro atrás, me doy cuenta de que todo lo que sufrí no fue en vano. Me dio la fuerza, la sabiduría y las herramientas para construir esto.
He logrado lo que Adrián tenía, pero de una forma mucho más limpia, más digna y, sobre todo, mía. No debía nada a nadie, no dependía de nadie, y mi éxito era fruto exclusivo de mi trabajo y de mi inteligencia. A veces, cuando salía a visitar propiedades, cruzaba por las zonas donde vivían los Salvatierra. Los veía de lejos, oía rumores sobre sus problemas económicos o sus discusiones, sobre cómo la empresa familiar había empezado a decaer por la falta de visión y por los malos manejos. Sabía que Adrián, sin mis consejos silenciosos y sin la estabilidad que yo le daba, había caído en sus propios errores. Sabía que Inés, caprichosa y sin escrúpulos, seguía causando problemas a su alrededor. Pero todo eso ya no me afectaba. Eran solo sombras de un pasado que yo había dejado muy atrás. Yo, en cambio, caminaba por la ciudad con la cabeza alta, vestida con elegancia, con una carpeta en la mano y el futuro brillando ante mis ojos. Había transformado mi dolor en fuerza, mi experiencia en sabiduría, y mi tragedia en una vida llena de prosperidad y paz. Esta era mi nueva realidad. Una vida donde yo era la protagonista, donde no había lugar para el odio ni para el arrepentimiento, y donde mi propio esfuerzo me había dado todo lo que siempre había soñado: libertad, estabilidad y, lo más importante, amor propio. Nunca más volvería a ser la víctima. Ahora, y para siempre, yo era la dueña de mi destino. 8. Habían pasado casi 2 años desde aquel día en que di media vuelta y dejé atrás todo lo que me había causado dolor. Mi vida ahora era ordenada, próspera y, sobre todo, mía. Mi inmobiliaria, Nuevo Comienzo, se había ganado un lugar destacado en el mercado. Gracias a todo lo que había aprendido observando a Adrián y a su entorno en mi vida pasada, sabía exactamente cómo moverme, dónde invertir y cómo tratar a los clientes para asegurar negocios seguros y rentables. Conocía los puntos débiles y las trampas del negocio, y eso me daba una ventaja inmensa. Yo no cometía errores, porque ya había visto cómo terminaban quienes los cometían. Esa tarde de primavera, tenía una cita importante. Uno de mis clientes quería vender una antigua casona en una de las zonas más exclusivas y antiguas de la ciudad, un lugar donde yo sabía que el valor de la tierra no dejaría de subir nunca. Me dirigí hacia allá conduciendo mi propio coche, vestida con un traje elegante y profesional, sintiéndome segura y orgullosa de todo lo que había logrado construir con mis propias manos. Al llegar a la dirección, vi que ya había otro vehículo estacionado frente al portón de hierro forjado. Era un auto de gama alta, pero de un modelo que ya no se fabricaba, uno que reconocería entre mil, el mismo que Adrián había conducido durante años. Sentí una pequeña punzada de fastidio, pero me dije a mí misma que en esta ciudad mucha gente tenía gustos similares, y me bajé con la cabeza alta, con mi carpeta bajo el brazo y mi sonrisa profesional puesta. Caminé por el jardín descuidado hasta la entrada principal, donde el dueño ya esperaba acompañado de un hombre. Y entonces, lo vi. Allí estaba él, Adrián Salvatierra. Al verlo, sentí que el aire se me escapaba por un segundo, pero me obligué a mantenerme firme, a no dejar traslucir nada de lo que revolvía mi interior. Seguía siendo el mismo hombre físicamente, alto, de porte elegante, rasgos atractivos y ese aire de superioridad que siempre lo había caracterizado. Sin embargo, había cambios sutiles que solo yo podía notar. Se veía más delgado, con ojeras marcadas bajo esos ojos que antes brillaban de vanidad, y había una expresión de confusión y nostalgia que no entendí en ese momento. «Ah, perfecto, ya están ambos», dijo el dueño de la propiedad, un señor mayor que me miró con agrado. «Les presento, ella es Maricel Rojas, de la inmobiliaria Nuevo Comienzo, y él es Adrián Salvatierra, representante de la empresa familiar Salvatierra Bienes Raíces. Ambos están interesados en el inmueble». Adrián dio un paso hacia mí, extendiendo la mano con educación, aunque con cierta lentitud, como si estuviera dudando. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad extraña, casi dolorosa. «Mucho gusto, señorita Rojas», dijo su voz, esa voz que tantas veces había escuchado decir palabras de amor y luego de odio. Le estreché la mano brevemente, fría y distante, sin sostener el contacto más de lo necesario. «El gusto es mío, señor Salvatierra», respondí con total serenidad, como si fuera una completa desconocida para mí, como si no hubiera compartido ni un día de mi vida con él en otra existencia. Pero él no apartaba la mirada. Se quedó ahí, observándome con atención, frunciendo ligeramente el ceño, como si estuviera buscando algo en mi rostro, algo que le resultaba familiar pero que no lograba identificar. «Disculpe», empezó a decir, con tono inseguro, mientras soltaba mi mano. «Es muy extraño.
Tengo la sensación absoluta de que ya nos hemos visto antes. De que la conozco de algún lugar, aunque no logro recordar cuándo ni dónde. Es como si usted formara parte de algún recuerdo antiguo, o de un sueño que tuve hace mucho tiempo. Pero sé seguro que nunca la he visto en mi vida. ¿Le pasa lo mismo a usted? Su afirmación me dio escalofríos. Sabía que él no tenía ni idea de nuestra vida pasada, ni de todo lo que había pasado, ni de que yo era la mujer que había amado, destruido y perdido para siempre. Sin embargo, algo en su subconsciente, alguna huella invisible de lo que habíamos vivido juntos, le hacía sentir esa extraña sensación de reconocimiento. No, señor Salvatierra, le respondí con firmeza, sin titubear ni un segundo, rompiendo cualquier ilusión que pudiera tener. Le aseguro que nunca nos habíamos cruzado hasta hoy. Tengo muy buena memoria y lo recordaría si fuera así. Debe ser una sensación pasajera. Ahora, si nos permite, hablemos de la propiedad. Vi cómo sus ojos se llenaron de perplejidad y de una tristeza repentina que no entendía de dónde venía. Parecía decepcionado, casi dolido por mi negación. Pero no podía importarme menos. Sabía muy bien quién era él. El hombre débil, cruel y ciego que había dejado morir a su esposa por mentiras, el que había arruinado su propia vida por culpa de su orgullo y su odio mal dirigido. Durante la visita, el encuentro se volvió cada vez más desagradable para mí. Yo conocía cada rincón de esa casa, cada defecto en la estructura, cada valor histórico, cada detalle que él ignoraba por completo. Recordaba haber venido aquí años atrás, en mi vida anterior, acompañando a Adrián cuando él estaba a punto de cerrar este mismo negocio, que al final había perdido por no prestar atención a los detalles. Así que, mientras él hablaba de precios bajos y condiciones desfavorables, yo me adelantaba. Hablé con propiedad, cité valores de mercado, expliqué el potencial de remodelación, mencioné normativas urbanísticas que él ni siquiera conocía y ofrecí cifras mucho más altas y seguras para el vendedor. Adrián me miraba atónito. No entendía cómo una mujer tan joven, que parecía no tener relación con el sector, podía saber más que él, que había crecido entre papeles y negocios. Y sobre todo, no entendía cómo cada palabra que yo decía, cada estrategia que planteaba, le sonaba increíblemente familiar, como si fueran consejos que alguna vez había escuchado o pensado, pero que había olvidado. Es impresionante, murmuró él en un momento en que nos quedamos solos en el pasillo, mientras el dueño revisaba unos documentos. Todo lo que dice, la forma en que negocia, lo que sabe. Es exactamente como si supiera lo que voy a pensar o lo que voy a decir antes de que yo lo haga. ¿Quién es usted realmente? ¿Por qué me hace sentir que le debo algo, o que le he hecho un daño terrible sin saberlo? Me miró con una mezcla de confusión, atracción y remordimiento, una mezcla que me revolvió el estómago. Para él, todo era un misterio. Para mí, era solo la repetición de errores que yo ya había visto cometer. Soy simplemente una profesional que conoce su trabajo, señor Salvatierra, le corté con frialdad, poniendo fin a su juego de sentimientos que no tenían lugar aquí. Y le aconsejo que se dedique a conocer el suyo mejor. Parece que su empresa familiar ya no es lo que era. He oído rumores de que están perdiendo propiedades importantes y que sus socios están descontentos. ¿Será que ya no tiene quien le ayude a ver lo que usted no ve? Mis palabras fueron como una bofetada. Él palideció, porque sabía que era verdad. Sabía que desde hacía tiempo todo le salía mal, que nada le funcionaba, que sentía que le faltaba algo esencial en su vida y en su negocio, aunque no sabía qué era. No sabía que lo que le faltaba era yo, mi inteligencia, mi paciencia, mi capacidad de ver lo que él ignoraba, todo lo que él había desperdiciado y perdido para siempre. Al final, el dueño decidió firmar el contrato conmigo. Yo me llevé el negocio, la ganancia y la satisfacción de haberlo vencido una vez más, esta vez en terreno profesional y limpio. Al salir, Adrián me detuvo en la puerta. Tenía la mirada perdida, la respiración agitada, y me miraba como si estuviera viendo un fantasma que no podía tocar. Señorita Rojas, por favor, me dijo con voz suplicante. Sé que suena absurdo, pero, ¿podríamos vernos algún día? ¿Tomar un café? Siento que necesito estar cerca de usted, aunque no sepa por qué. Es como si parte de mí mismo estuviera con usted y no pudiera alejarme. Lo miré con todo el desprecio que me inspiraba, con todo el dolor que él me había causado y que yo ya había superado. No sentía odio, porque el odio habría significado que todavía tenía poder sobre mí. Solo sentía indiferencia, la más absoluta y pesada indiferencia. Escúcheme bien, señor Salvatierra, le dije, acercándome un poco para que mis palabras le llegaran claras y profundas. No hay nada entre nosotros.
No nos conocemos, no tenemos nada en común y nunca tendremos nada. Usted tiene su camino, y yo tengo el mío, un camino que es mucho mejor, mucho más brillante y mucho más libre que el suyo. Le aseguro que si se acerca a mí, solo encontrará problemas. Y créame, usted ya tiene demasiados problemas propios como para buscar más. Sin esperar respuesta, di media vuelta, subí a mi coche y me alejé. Por el retrovisor, lo vi parado en la vereda, inmóvil, mirando cómo me iba, con las manos caídas a los costados y esa expresión de pérdida absoluta que yo conocía muy bien. Él no sabía por qué, pero acababa de darse cuenta de que había dejado escapar lo más valioso que jamás podría haber tenido, aunque ni siquiera supiera qué era. Yo, en cambio, aceleré hacia mi oficina, con la cabeza alta y el corazón tranquilo. Había sido un encuentro desagradable, sí, y me había traído recuerdos amargos, pero también me había confirmado algo que ya sabía. Él seguía siendo el mismo hombre, lleno de dudas, de errores y de una soledad que él mismo se había ganado. Y yo ya estaba muy por encima de todo eso. 9. Desde aquel encuentro en la antigua casona, la vida de Adrián Salvatierra se convirtió en un caos del que no lograba salir, aunque él mismo no entendía la razón. Para el resto del mundo, seguía siendo el hombre de negocios, el heredero de un apellido importante, el dueño de una empresa que, poco a poco pero sin freno, comenzaba a desmoronarse. Pero por dentro, todo lo que antes creía sólido se había transformado en polvo y confusión. No tenía memoria de su vida pasada, ni de Maricel, ni de los años de odio y culpa, ni de la tragedia que él mismo había provocado. Sin embargo, desde el instante en que vio a aquella mujer de ojos serios y porte elegante, Maricel Rojas, algo se rompió en su interior, algo que no podía explicar con palabras. Y lo peor de todo eran las noches. Esas noches que se habían vuelto su verdadero infierno. Cada vez que cerraba los ojos, el sueño llegaba inevitable, siempre el mismo, una y otra vez, una pesadilla que se repetía como una película rota y dolorosa. En sus sueños, todo era borroso, cubierto por una neblina gris y espesa. Veía una figura femenina, siempre de espaldas, caminando lejos de él. Sabía, en lo más profundo de su ser, que esa mujer era lo más importante que tenía, lo único que realmente amaba, aunque no lograra verle el rostro. Corría tras ella, gritaba su nombre, un nombre que se le escapaba de la lengua, que se desvanecía antes de ser pronunciado, y le pedía que esperara, que no lo dejara solo. Pero ella nunca se detenía, nunca se giraba, seguía caminando, cada vez más rápido, alejándose hacia una luz blanca y fría que parecía tragársela. Y entonces, siempre llegaba el mismo momento, el que le hacía despertar gritando y empapado en sudor frío. Veía sus propias manos empujándola con fuerza. Escuchaba su propia voz, dura, cruel y ajena, diciendo palabras que le helaban la sangre, déjenla morir. Veía cómo ella caía hacia atrás, cómo un vehículo aparecía de la nada, y cómo todo se convertía en un caos de metal, dolor y silencio absoluto. Y lo último que veía antes de despertar era esa figura tendida en una mesa fría, cubierta por una sábana blanca, mientras él lloraba, se golpeaba el pecho y pedía perdón por algo terrible que había hecho, sabiendo que ya era demasiado tarde. Despertaba con el corazón desbocado, con una angustia inmensa oprimiéndole el pecho, con la sensación devastadora de haber perdido algo que ni siquiera sabía que poseía. Pasaba las horas mirando al techo, preguntándose quién era esa mujer, por qué su dolor se sentía tan real, por qué tenía la certeza absoluta de que había cometido un crimen imperdonable contra alguien a quien debía haber protegido. Desde que conoció a Maricel, esos sueños se volvieron más vívidos, más intensos, más dolorosos. Porque al abrir los ojos y recordar su rostro, su voz, su forma de mirarlo con una indiferencia total, comprendía con horror que la mujer de sus sueños y la mujer que tenía frente a él eran la misma persona. Aunque ella negara conocerlo, aunque ella actuara como una extraña, su alma la reconocía. Su cuerpo la reconocía, y la culpa que no sabía de dónde venía le gritaba que él le había hecho un daño atroz. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Ya no solo era confusión, era una necesidad urgente, enfermiza, de estar cerca de ella, de hablarle, de que ella lo mirara aunque fuera con rabia, con tal de que no fuera con esa frialdad distante que lo destrozaba. Empezó a buscarla con excusas tontas. Iba a su oficina de bienes raíces, nuevo comienzo, bajo el pretexto de querer vender o comprar alguna propiedad. Pero cada vez que la veía, cada vez que ella lo atendía con educación impecable pero sin rastro de calidez, como si fuera cualquier otro cliente, sentía que algo dentro de él se rompía un poco más.
Señorita Rojas, le decía, con la voz temblorosa, intentando encontrar cualquier resquicio, cualquier señal de reconocimiento. ¿Está segura de que no nos conocemos? ¿De que no hubo nada entre nosotros, ni siquiera hace muchos años? Siento que le debo la vida, o quizás una disculpa que nunca llegué a dar. Siento que si usted no está, yo me pierdo. Y ella, siempre serena, siempre firme, le respondía sin levantar la vista de sus papeles. Señor Salvatierra, usted es un cliente más. Nada más, no tenemos pasado, ni deudas, ni nada que nos una. Le ruego que se limite a hablar de negocios si es lo que viene a hacer. Esa indiferencia, esa forma de borrarlo de su vida como si nunca hubiera existido, era para él peor que cualquier insulto o cualquier odio. Porque en su corazón confuso, él la sentía como suya. Él creía amarla con una intensidad que le dolía en los huesos, un amor que no tenía lógica ni razón, pero que era el único sentimiento real que le quedaba. Creía que ella debía ser suya, que debía corresponderle, que debía haber un vínculo irrompible entre los dos. Y ver que para él ella era todo, y para él no era nadie, lo estaba llevando al límite de la locura. Para empeorar las cosas, su propia vida se desmoronaba a su alrededor, tal como había pasado en su vida anterior, pero esta vez sin nadie que lo sostuviera. Lucía, esa mujer que en su momento había sido su amante y su ruina, había desaparecido apenas vio que él comenzaba a tener problemas económicos, tal como ella misma había confesado que haría. Se fue llevándose dinero y sin dejar rastro, demostrando que nunca lo había querido, solo lo había usado. Inés, su hermana, seguía siendo la misma caprichosa y manipuladora de siempre. Al ver que la empresa familiar de su hermano iba de mal en peor, que ya no había tanto dinero ni lujos, empezó a reclamar, a culparlo de todo, a alejarse y a buscar su propio beneficio, sin importarle el dolor o la desesperación de Adrián. Él, que siempre la había protegido, que siempre la había puesto por encima de todo, se encontró solo, abandonado por la única familia que le quedaba, tal como había pasado antes. Y aunque no recordaba las mentiras de Inés, su instinto le decía que algo estaba mal, que ella también había sido parte de su desgracia, aunque no supiera cómo ni por qué. Se encontró solo en su gran casa, ahora fría y vacía, igual que en sus peores pesadillas. Bebía para intentar dormir, para dejar de soñar con ella, para dejar de sentir ese vacío inmenso en el pecho, pero nada funcionaba. Cada día que pasaba, veía cómo Maricel crecía, cómo su empresa prosperaba, cómo se convertía en una mujer fuerte, exitosa y brillante, muy por encima de todo lo que él podía hacer. Y al mismo tiempo, se veía a sí mismo hundiéndose, perdiendo negocios, perdiendo dinero, perdiendo a todos los que creía que lo querían. Una tarde, no pudo más. Fue hasta las oficinas de Nuevo Comienzo y se quedó esperando en la salida, bajo la lluvia, sin abrigo, con el cabello empapado y la mirada perdida. Cuando ella salió, caminando con paso firme, lista para irse a su vida perfecta, él se le acercó, agarrándola suavemente del brazo, con ojos suplicantes, llenos de ese amor desesperado y confuso que sentía. Por favor, le dijo, con voz rota, casi un lloro. No sé qué me pasa, no sé quién eres realmente, pero te amo. Lo sé, lo siento, llevo tu amor grabado en el alma desde antes de conocerte. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me miras como si fuera basura? Sé que te he hecho daño, sé que soy un monstruo, pero no sé cuándo ni cómo. Dímelo tú, dime qué hice para arreglarlo, para que me perdones, para que me mires aunque sea un segundo con cariño. Sin ti, me estoy muriendo. Me estoy perdiendo a mí mismo. Maricel se soltó de su agarre con suavidad pero con firmeza, se acomodó el abrigo y lo miró a los ojos, esa mirada que él conocía en sueños, pero ahora desprovista de cualquier rastro de amor, perdón o piedad. Ella recordaba todo. Ella sabía exactamente qué había hecho, cuánto daño le había causado, cómo la había empujado, cómo había ordenado dejarla morir, cómo había destrozado su vida por culpa de su ceguera y su crueldad. Y esa mujer que él creía amar con desesperación, esa mujer que él sentía como suya, ahora lo miraba solo con lástima y un desprecio tranquilo y definitivo. Señor Salvatierra, le dijo con voz clara y fría, cortando todo lo que él sentía. Usted no me ama. Usted ama la sensación de haber perdido algo valioso, ama la culpa que no entiende, ama la idea de que yo podría ser su salvación. Pero escúcheme bien, yo no soy nada suyo. Y lo que siente ahora, esta soledad inmensa, este dolor que lo está matando. Es justo lo que usted se ganó. Es el precio de haber sido quien fue. Dio un paso hacia su coche, se detuvo un segundo y añadió, sin volver la cabeza. Usted dice que me ama y que no sabe qué hizo mal.
Pero créame, Adrián, en otra vida, ya tuvo su oportunidad. Y usted mismo la destruyó. Ahora, lo que le queda es vivir con ello. Se subió al vehículo y se alejó, dejándolo allí parado bajo la lluvia, empapado, temblando, llorando, comprendiendo al fin, aunque sin entender por qué, que había perdido para siempre lo único que realmente valía la pena. Y que esa indiferencia con la que ella lo trataba era el castigo más cruel y justo que el destino podía haberle dado. 10. Mientras la vida de Adrián se desmoronaba entre pesadillas, culpa y una soledad que él mismo había construido, la mía avanzaba por un camino totalmente distinto, uno lleno de luz, seguridad y, por fin, de paz. Desde que renací, cada paso que había dado estaba calculado, cada decisión tomada con la sabiduría de quien ya ha perdido todo y sabe exactamente qué es lo que no quiere volver a vivir. Había dejado atrás el dolor, la humillación y el miedo, y me había convertido en una mujer fuerte, independiente y dueña absoluta de su destino. Mi empresa, Nuevo Comienzo, era el reflejo de todo mi esfuerzo y mi inteligencia. Crecía día a día, ganaba prestigio y me permitía tener una vida cómoda, estable y, sobre todo, libre. Después de aquel último encuentro con Adrián bajo la lluvia, en el que me suplicó amor y explicaciones que yo no estaba dispuesta a dar, sentí que cerraba definitivamente una puerta que debió haberse cerrado mucho antes. Verlo así, destrozado y confundido, no me causó lástima, ni dolor, ni mucho menos amor. Solo me confirmó que las personas no cambian tanto como parecen, y que él seguía siendo ese hombre débil, ciego y egoísta que había destruido mi existencia pasada. Su sufrimiento no era más que la consecuencia natural de sus propios actos, un equilibrio del destino que yo no tenía ninguna intención de alterar. Él ya tenía su oportunidad, y la desperdició. Ahora, mi tiempo y mi corazón pertenecían a otra parte. Había conocido a Santiago hacía unos 6 meses, en una situación totalmente ajena a mis negocios. Fue en una exposición de arte, un lugar al que fui simplemente para desconectar del trabajo y disfrutar de algo de belleza y tranquilidad. Él era arquitecto, un hombre de mirada serena, sonrisa amable y esa calma que transmite quien está en paz consigo mismo. Se acercó a mí para comentarme sobre una de las obras, con educación y respeto, sin esa arrogancia o esa necesidad de impresionar que había visto en tantos hombres, incluido Adrián. Desde el primer momento, su presencia fue como un bálsamo para mí. No había urgencias, ni misterios, ni sombras en su vida. Todo en él era claro, honesto y transparente. Al principio, me mantuve alerta. Después de todo lo que había vivido, de las mentiras, las traiciones y el daño que había sufrido, desconfiaba de cualquier sentimiento nuevo. Tenía miedo de equivocarme de nuevo, de no saber ver más allá de las apariencias, de entregarme y terminar rota otra vez. Pero Santiago fue ganándose mi confianza poco a poco, no con grandes gestos ni promesas vacías, sino con pequeños detalles de cada día. A diferencia de Adrián, que siempre me había exigido, culpado o ignorado, Santiago me escuchaba. Le importaba lo que pensaba, lo que sentía, lo que me preocupaba. Admiraba mi trabajo, mi capacidad, mi forma de ver el mundo, y nunca intentó opacarme ni ser superior a mí. Al contrario, se sentía orgulloso de mis logros y siempre estaba ahí para apoyarme cuando las cosas se ponían difíciles. Él no veía en mí una propiedad, ni una empleada, ni una salvadora. Veía en mí a una mujer, una compañera, una igual. Y lo más importante, con él, nunca sentí que tuviera que esconder quién era, ni cargar culpas que no eran mías, ni guardar secretos que me destruían. Le conté, de forma resumida, que en mi pasado había sufrido mucho, que había conocido la traición y la crueldad, y que por eso me costaba confiar. Él no me presionó para saber más, no me pidió detalles dolorosos, solo me tomó de la mano y me dijo, lo que te hizo daño ya pasó, Maricel. Yo estoy aquí para cuidarte de ahora en adelante, para que solo conozcas la felicidad. Y cumplió su palabra. Esa tarde, estaba en mi oficina, revisando unos contratos, cuando él entró como solía hacerlo, sin previo aviso pero siempre en el momento justo. Traía en sus manos una bolsa con comida y 2 tazas de café, sonriendo con esa luz que iluminaba todo a su alrededor. He pensado que ya debías tener hambre, dijo, acercándose y dejando todo sobre mi mesa, apartando con cuidado los papeles. Llevas aquí encerrada desde las 8 de la mañana, y sé que te olvidas de comer cuando estás concentrada. Me levanté de la silla y fui hacia él, dejándome envolver por ese abrazo que siempre me daba una sensación de seguridad absoluta. Olía a madera y a limpio, un olor que se había convertido en mi refugio favorito.
Apoyé mi cabeza en su pecho y escuché los latidos tranquilos de su corazón, un ritmo constante y seguro, muy diferente a la tormenta que siempre había sentido cerca de Adrián. Gracias, Santiago, le dije, con la voz suave, sintiendo que la felicidad me llenaba por dentro. No sabes cuánto necesitaba esto. Él me apartó un poco para mirarme a los ojos, y acarició mi mejilla con suavidad, con una ternura que me hacía sentir valiosa, querida y protegida. Sí lo sé. Te conozco, Maricel, y te conozco bien. En ese instante, mi mente viajó involuntariamente hacia los recuerdos de mi vida pasada, hacia el hombre que creí amar y que solo me dio dolor. Pensé en Adrián, en su confusión, en sus sueños, en esa desesperación que lo consumía porque sentía que me había perdido. Pensé en Inés, en sus mentiras y manipulaciones. Pensé en todo lo que sufrí, en cómo mi corazón se rompió 1000 veces, en cómo morí sintiéndome vacía y traicionada. Y entonces miré a Santiago, a su sonrisa sincera, a sus manos cálidas, a la vida hermosa que habíamos construido juntos. Comprendí entonces, con una claridad absoluta, por qué todo lo anterior había tenido que pasar. Porque todo ese dolor, toda esa pérdida, toda esa muerte, era el precio que había tenido que pagar para llegar hasta aquí. Para renacer, para aprender, para saber lo que valía y, sobre todo, para merecer un amor como este. El amor que Adrián nunca supo darme, el respeto que nunca me tuvo, la lealtad que nunca existió, todo eso lo estaba viviendo ahora, multiplicado, con un hombre que no tenía nada que ver con él, pero que era todo lo que yo siempre había necesitado. Adrián creía amarme, creía que yo era el amor de su vida y que me había perdido. Pero su amor era enfermo, egoísta y exigente, basado en la culpa y en la falta. El amor de Santiago, en cambio, era sano, libre y generoso, basado en la confianza y en el apoyo mutuo. Santiago me besó suavemente en la frente, interrumpiendo mis pensamientos. ¿En qué piensas, mi vida? Te has puesto seria de repente. Sonreí, una sonrisa verdadera, que llegaba hasta mis ojos y brillaba más que nunca. En nada importante, le respondí, mintiendo solo un poco, porque el pasado ya no tenía importancia real. Solo pensaba en lo afortunada que soy. En lo hermosa que es mi vida ahora. Y era verdad, mi empresa crecía, tenía estabilidad, libertad, amigos, y ahora tenía amor. Un amor que no me ataba, sino que me hacía volar más alto. Un amor que no me exigía sacrificios, sino que me daba alegrías. Un amor que no me recordaba la muerte, sino que me celebraba la vida. Más tarde, mientras caminábamos tomados de la mano por el parque, vi a lo lejos un coche que me resultó familiar. Era el vehículo de Adrián, estacionado en la esquina, y pude distinguir su silueta al volante, observándonos desde la distancia, inmóvil y triste. Seguramente me había visto pasar, seguramente nos había visto juntos, seguramente había entendido que yo ya pertenecía a otro mundo, a otro hombre, a otra felicidad que él jamás podría alcanzar. Antes, esa imagen me habría causado remordimiento, o dolor, o incluso miedo. Pero ahora, al verlo ahí, solo sentí una paz inmensa. Él se había quedado atrapado en su propio pasado, en sus sueños rotos y en su culpa sin nombre. Yo, en cambio, había cruzado la línea y estaba mucho más allá, en un lugar donde él ya no podía tocarme ni hacerme daño. Apreté la mano de Santiago, y él me devolvió el apretón con fuerza, sonriéndome como si nada más existiera a su alrededor. Adrián tenía razón en una cosa, en su vida pasada, yo fui suya, y él me perdió. Pero en esta nueva vida, yo era solo mía. Y había elegido entregar mi corazón a quien realmente lo merecía, a quien sabía valorarlo, cuidarlo y amarlo como siempre debió haber sido. Ya no había rencor, ni odio, ni deseos de venganza. Solo había indiferencia hacia lo que él representaba, y una alegría inmensa por todo lo que yo había conseguido. El destino le había dado a Adrián la oportunidad de reparar lo que rompió, de reconocerme y de cambiar el rumbo. Pero su propia naturaleza, su ceguera y sus errores lo habían llevado a perderme de nuevo, tal como lo hizo la primera vez. Y esta vez, no habría vuelta atrás. Yo seguí caminando junto al hombre que amaba, dejando atrás definitivamente las sombras del pasado, segura y feliz, sabiendo que al final, la vida me había dado exactamente lo que merecía, un nuevo comienzo, y un amor verdadero. 11. El sol de la tarde bañaba el amplio jardín de mi casa, tiñendo de dorado las hojas de los árboles y las flores que yo misma había plantado años atrás. 20 años habían pasado desde aquel día en que di media vuelta y dejé atrás todo el dolor, el odio y la desgracia que habían marcado mi primera existencia. 20 años construyendo, creciendo, amando y siendo plenamente feliz.
Me senté en el banco de madera que estaba bajo el gran roble, ese que Santiago había traído y plantado el día que nacieron nuestros hijos mellizos. A mi lado, corriendo y riendo, estaban ellos, ya jóvenes, llenos de vida y de sueños, y mis dos nietos pequeños, que correteaban persiguiendo a un perro viejo y tranquilo. Desde la puerta de la casa, Santiago me miraba y sonreía, con esa misma ternura y brillo en los ojos que tenía el día que lo conocí. El paso del tiempo solo había fortalecido lo nuestro, haciéndolo más profundo, más sólido, más hermoso. Mi empresa, Nuevo Comienzo, se había convertido en una de las inmobiliarias más prestigiosas de la región. Ya no estaba al frente día a día, pues había dejado la dirección en manos muy capaces, aunque seguía participando en las decisiones importantes. Había logrado todo lo que me propuse: libertad, estabilidad, respeto y reconocimiento. Y lo más valioso, lo había logrado sin manchar mis manos, sin hacer daño a nadie, construyendo sobre la verdad y la honestidad, justo lo que había aprendido que faltaba en la vida de los Salvatierra. Hacía mucho tiempo que no pensaba en ellos. Adrián, Inés, Lucía, eran como personajes de una historia lejana, de un libro que había leído hacía años y que ya no me causaba ni tristeza ni angustia. Solo eran recuerdos, imágenes borrosas que ya no tenían ningún poder sobre mí. Habían quedado atrás, muy atrás, en ese pasado que yo había superado por completo. Esa mañana, el cartero me había traído un sobre amarillento, con la dirección escrita con una letra que reconocí al instante, aunque temblorosa y vieja. No tenía remitente, pero yo sabía quién lo enviaba. Lo había guardado en el bolsillo de mi vestido, esperando el momento de tranquilidad para abrirlo, y ahora, bajo la sombra del árbol, lo saqué y lo observé. Sabía que Adrián había muerto hacía unos meses. Me había llegado la noticia como algo sin importancia, un comentario en una reunión, una nota breve en el periódico. Había vivido sus últimos años en soledad, arrastrando su culpa y su nostalgia, viendo cómo todo lo que tenía se desmoronaba poco a poco. Su empresa familiar había desaparecido, su fortuna se había esfumado, y las personas que decían conocerlo solo hablaban de un hombre triste, confundido, que siempre llevaba consigo un vacío que nunca logró llenar. Inés, por su parte, había terminado sus días sola y olvidada, lejos de aquí, víctima de sus propias manipulaciones y egoísmo. Lucía, simplemente había desaparecido, tal como apareció, dejando solo rastro de sus mentiras. Rompí el sello del sobre y saqué la hoja de papel, fina y ya un poco amarilla por el tiempo. Era su letra, sí, la misma que había visto en tantos documentos en mi vida pasada, pero ahora escrita con una mano débil y cansada. Empecé a leer, con la calma de quien ya no tiene nada que temer, con el corazón en paz y sin rencor alguno. Para Maricel, la única verdad de mi vida. Si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy en este mundo. Y quizás sea mejor así, porque nunca tuve el valor ni la dignidad de decírtelo a la cara, aunque te busqué 1000 veces, y 1000 veces me detuve ante tu mirada serena y lejana. No sé cómo pasó, ni por qué. No sé por qué desde el primer momento en que te vi, sentí que te conocía de toda la vida, que te debía algo inmenso, que habíamos caminado juntos por fuego y dolor. No recuerdo nuestra vida pasada, Maricel, pero mi alma sí lo hacía. Mis sueños, mis pesadillas, mi culpa eterna, todo me gritaba que yo te había fallado, que yo te había hecho daño irreparable, que yo había sido el verdugo de la única persona que me amó de verdad. Viví 20 años perdido, buscando algo que no sabía qué era, llorando una pérdida que no podía nombrar. Sufrí cada día tu indiferencia, que fue el castigo más justo y doloroso que podía recibir. Vi cómo crecías, cómo brillabas, cómo eras feliz sin mí, y comprendí que yo solo había sido una sombra en tu historia, un error que el destino te dio la oportunidad de corregir. Ahora, al final de mis días, he comprendido todo. Aunque no tenga recuerdos, sé la verdad. Yo tuve tu amor, tu lealtad, tu vida entera entre mis manos, y yo mismo lo destruí. Creo que esta segunda oportunidad que nos dio el destino no fue para volver a estar juntos, sino para que yo viera lo que perdí, para que entendiera lo que valías, y para que aprendiera, aunque fuera tarde, lo que significa el amor verdadero. Te amé, Maricel. Te amé con la desesperación de quien sabe que no merece ser correspondido, con la tristeza de quien sabe que llegó demasiado tarde. Pero mi amor no valía nada, porque llegó sin respeto, sin dignidad, sin haberse ganado tu corazón. El amor que tú tenías era para ser cuidado, no para ser suplicado. Y tú encontraste a quien sí supo hacerlo, Santiago, un hombre que fue todo lo que yo nunca pude ser. Me alegro por ti, de verdad. Te merecías esa felicidad y mucho más. Solo quiero pedirte, desde este silencio eterno que ahora me rodea, que me perdones. No por mi bien, ni para aliviar mi culpa, sino por el tuyo.
porque sé que tú también cargaste recuerdos dolorosos, y quiero que ahora, con esta carta, sueltes también esa pequeña parte de mí que aún pudiera quedar en tu memoria. Gracias por haber existido, por haberme enseñado qué es la bondad, aunque yo no la supe ver. Gracias por haber sido mi salvación, aunque yo elegí perderme. Descansa tú también, Maricel. Sé feliz, vive, ama, y olvídate de mí. Yo ya soy solo un recuerdo que no debe doler. Adrián. Terminé de leer y deposité la carta sobre mis rodillas. Mis ojos se humedecieron, pero no por dolor, ni por tristeza, ni por amor perdido. Fue una lágrima serena, de cierre total, de comprensión definitiva. Tenía razón, él ya no era más que un recuerdo, y ese recuerdo ya no dolía. Todo lo que pasó, todo el sufrimiento, todo el odio, todo el daño. Al final, había servido para algo. Había servido para que yo valorara lo que tenía, para que yo fuera fuerte, para que yo construyera una vida maravillosa, y hasta para que Adrián, aunque tarde, entendiera su error y pidiera perdón. Santiago se acercó despacio, se sentó a mi lado y pasó su brazo por mis hombros, atrayéndome hacia él. Miró la carta que tenía en la mano y luego me miró a mí, con esa sabiduría y confianza que siempre nos habían unido. Él sabía todo mi pasado, le había contado cada detalle hacía años, y nunca me juzgó, nunca me cuestionó, solo me amó más al saber por lo que había pasado. ¿Era de él? Preguntó suavemente. Asentí con la cabeza, doblando la hoja con cuidado. Sí, una despedida, un perdón, y un final. Santiago me besó la sien. ¿Te hace daño? ¿Te entristece? Sonreí, esa sonrisa plena, radiante y tranquila que siempre tenía ahora. Miré a mis hijos jugando, miré las flores, miré al hombre que amaba y me sentí llena, completa, realizada. No, mi amor, ya no, le respondí con voz clara y firme. Solo me recuerda cuánto sufrí para llegar hasta aquí, y cuánto agradezco todo lo que tengo. Gracias a lo que pasé, te reconozco cada día más. Gracias a lo que perdí, valoro cada cosa que gané. Tomé la carta y, con calma, la rasgué en pequeños pedazos. No había rencor, ni necesidad de destruir nada, simplemente entendí que ya no era necesaria. Ya estaba todo dicho, todo cerrado, todo sanado. Dejé que los trocitos de papel cayeran al suelo, donde el viento se encargó de esparcirlos entre la hierba, hasta desaparecer por completo, igual que había desaparecido todo el dolor de mi corazón. Me quedé allí, abrazada al hombre de mi vida, viendo crecer a mi familia, disfrutando del sol y de la paz infinita que me rodeaba. Había muerto una vez, destruida por la traición y la crueldad. Había renacido con la fuerza de la experiencia y la determinación de ser feliz. Había construido un imperio con mi esfuerzo, y un hogar con amor verdadero. El destino había cumplido su ciclo. Los que me hicieron daño ya no estaban, vencidos por su propia vida y sus errores. Yo, en cambio, estaba aquí, brillando, viviendo, amando. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo el perfume de las rosas y la calma de mi alma. Era el final perfecto, un final feliz, merecido, ganado con lágrimas, sí, pero también con mucha dignidad y amor propio. Y el recuerdo de todo lo anterior. Sí, ya solo era eso, un recuerdo lejano, que ya no dolía, y que servía únicamente para saber, con absoluta certeza, que al final, yo había ganado. Gracias por ver Historias de Madrugada.